Moltes gràcies, Ramon és un amic i us cregueu res. Vaig a parlar en castellà, perquè le he prometido a Javier que hablaría en castellano porque le interesa lo que voy a decir. Luego, más tarde, me lo dirá si le interesa o no le interesa. Yo soy, después de oír esta estupenda charla sobre gamificación, voy a explicar lo que impide la diversión, que es la analítica del aprendizaje. Y voy a ir rapidito, ¿vale? Estos son un poco los ítems que trataré de una manera más o menos ordenada. Intentaré hacer una definición, veremos algún marco conceptual, veremos cuáles son las promesas de la analítica del aprendizaje, qué tipos o aplicaciones hay, qué peligros tiene la analítica del aprendizaje y recomendaré un par de cosas para saber más, que no son introductorias, sino son realmente bastante críticas, ¿de acuerdo? Dicho alguna palabra, la analítica del aprendizaje es Big Data aplicada a la educación, pero olvidaos del Big. Es data, solo. No hace falta grandes cantidades de datos ni grandes capacidades de procesamiento. La idea fundamental es que hay ya una gran industria en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, para tratar con Big Data. Parece que el análisis de los números, el análisis numérico, se configura como una especie de cuarto paradigma, que es una nueva manera de hacer ciencia. La búsqueda, hacer ciencia sin teoría. La búsqueda de patrones o de regularidades en fenómenos que podemos medir. La generalización de las tecnologías de la información y de la comunicación y de los ordenadores, la informatización de todo, ha facilitado la recogida de enormes cantidades de datos. Y muchos investigadores se han dado cuenta y han aprovechado estupendamente en campos como la biología, la medicina o la astronomía o la oceanografía o cualquier campo de las ciencias de la naturaleza, que el uso de grandes bases de datos o más allá, es Big Data, les proporciona, en la búsqueda de patrones, les proporcionan intuiciones y cosas para hacer descubrimientos. Y eso pasado a la educación. La idea fundamental, la definición es esta, la canónica. Es la propuesta en el primer LAC, el primer congreso que se ha hecho sobre Learning Analytics, creo que vamos para el cuarto ahora, y es esa, la medida, recolección, análisis y reporte de datos sobre los aprendices y sus contextos con el propósito de comprender y optimizar el aprendizaje y el entorno en el que tiene lugar. Este sería el ciclo del Learning Analytics, la analítica del aprendizaje. Arriba de todo tenemos aprendices que hacen cosas que dejan pistas, dejan trails, dejan datos, ¿no? en ordenadores, en múltiples sitios. Esos datos los analizamos creando métricas, es decir, creando indicadores que nos parece que son significativos y que tienen algún tipo de impacto posterior, y de ahí salen ideas para hacer intervención, es decir, para actuar de alguna manera. Uno de los campos de actuación que más conocemos o que más se ha desarrollado, y voy a ser muy crítico en esto, es el Academic Analytics. El Academic Analytics es la versión educativa del Business Analytics. Básicamente consiste en lo siguiente, y no es cinismo, es real. Si tú tienes una universidad donde un estudiante paga $50.000 al año por curso, a ti no te interesa perder estudiantes, porque si pierdes estudiantes en primero no se matriculan en segundo, y la plaza de segundo al año siguiente no la cubres las de primero. Por lo tanto, las universidades norteamericanas y canadienses y de otros países están desarrollando sistemas que, analizando lo que hacen los alumnos dentro de su base de datos, su campus virtual o aula virtual o lo que sea, les dan pistas sobre aquellos alumnos que están en riesgo de dejarse la asignatura, de desconectar y de dejarse ir. Utilizando algunas métricas que son secreto comercial, no las van a encontrar por internet. Blackboard compró una experiencia de la Universidad de Purdue, se llama Signals, en Moodle hay grupos trabajando, y bueno, los grandes fabricantes de Learning Management Systems están ya implementando sistemas de detección temprana de alumnos en riesgo, no de exclusión, de dejar de pagar al año siguiente. Los 4 niveles de Learning Analytics básicamente son estos, y es muy sencillo de entender, van de arriba a abajo, y cada uno de ellos, digamos que es un salto más largo o más grande en el vacío. El primero sería el descriptivo. El Learning Analytics nos permitiría saber qué ha pasado, ¿no? Qué ha ocurrido en una clase, en una universidad o en los usuarios de un libro de texto de una editorial, por ejemplo, de una plataforma. El segundo sería el diagnóstico. ¿Por qué ha ocurrido eso? Hay métricas que nos permiten averiguar qué tipo de interacciones han ocurrido y diagnosticar. El tercer nivel sería el predictivo. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Basada en la información que tenemos del pasado, cuando ocurre un patrón similar a este,
qué ocurrirá en el futuro con estos alumnos que tenemos ahora. Y finalmente el último es prescriptivo. Ya no solo predice, sino que utilizando métricas, utilizando algoritmos, se intenta llegar a configurar una intervención, a decirles a las personas, a los responsables de la institución, qué hacer. Hay varios frameworks, varios marcos para explicar Learning Analytics. Este es uno de ellos, el de Greller y Dastroler, pero yo prefiero otro, más sencillo quizá, que es el modelo de referencia de Chatty y sus colegas. Lo voy a pasar muy rápido, porque se puede leer y creo que es como muy lógico y muy coherente. Lo primero que deberíamos... ¿Qué es esto de un modelo de referencia? Imaginemos que dirigimos una institución, una universidad, o un conjunto de centros educativos y queremos utilizar Learning Analytics. ¿Qué cosas deberíamos plantearnos? ¿Qué cosas deberíamos preguntarnos y contestar antes de lanzarnos a un proyecto de analítica del aprendizaje? Este marco de referencia nos proporciona ese listado de cosas. Lo primero, ¿qué queremos hacer? ¿Qué datos y qué entornos queremos sacar? Usualmente se utilizan datos del Learning Management System, del Moodle o del Blackboard o de la herramienta que tengamos y del SIS. El SIS es el Sistema de Información de los Estudiantes. Los datos demográficos, todos los datos que tenemos sobre ellos. ¿De acuerdo? También se utiliza el contenido generado por el propio estudiante a través de recursos que podemos monitorizar. O finalmente, cualquier fuente de información que nos parezca relevante, que podamos acceder a ella. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿quién está interesado? Aquí es donde vienen las complicaciones y donde vienen los problemas, me parece a mí. ¿Por qué? Pues porque hay lo que en jerga en tecnología se llama stakeholders, es decir, hay muchos interesados. Y lo que le interesa a la consejera de Educación de Cataluña saber de las escuelas de Cataluña posiblemente no es lo que le interesa saber a la maestra de esas niñas en concreto. Y lo que le interesa saber al director de una escuela no es lo que le interesa saber al investigador. Hay muchos stakeholders. ¿Quién domina el proyecto de Learning Analytics? Es más, podemos hacer una pirámide en la que la amplitud de los datos sobre los cuales estamos interesados va creciendo conforme tenemos más responsabilidad en el sistema. A un profesor le interesa saber qué hacen sus alumnos en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje y qué hacen en casa aprendiendo, ¿de acuerdo? Pero al director del centro le interesa ver todas las asignaturas, al rector de la universidad las titulaciones y supongo que a la consejera de Educación, al ministro Wert, no se me ocurre que se le pueda utilizar. No aplaudan chistes fáciles porque me animan. Bien, ya que tenemos distintos stakeholders, cada uno tiene fines y objetivos diferentes. Aquí están en una lista todos. Podemos monitorizar y analizar qué hacen nuestros estudiantes. Podemos predecir e intervenir para evitar que pierdan la asignatura o se dejen el curso. Podemos tutorizar y, basados en datos de analítica, hacer un proceso de acompañamiento, de mentorado, evaluar y retroalimentar, adaptar la enseñanza, ahora hablaré de esto, y personalizar y montar algún tipo de motor de recomendación y finalmente reflexionar sobre ellos porque somos investigadores. ¿Cómo? Pues hay métodos muy diversos. Los más elementales son los estadísticos, los más completos o complejos son la minería de datos y el análisis de redes sociales. Hay una gran presencia de la visualización de datos. Yo creo que va con nuestra cultura. Hoy en día los números ya no nos dicen gran cosa, necesitamos verlos con toda la trivialización que supone visualizar datos. Si hay algún científico de la visualización de datos, que no se me ofenda. Y eso se concreta en un artefacto cuasi mágico, se llama el dashboard, el cuadro de mandos. El cuadro de mandos, si una aplicación no tiene dashboard, no la compren. Es preciso que tenga un cuadro de mandos donde en un vistazo a mí me diga qué está haciendo mi clase ahora, qué han hecho alumno por alumno, qué porcentajes de las pruebas objetivas han pasado, cuáles no, y lo tenga todo en un vistazo. Ahí abajo tienen el dashboard del Signals, que utiliza un modelo muy divertido de semáforos, básicamente un alumno que va en verde, no pasa nada, pero un alumno que va en amarillo, el sistema ya automáticamente, eso quiere decir que alguna cosa no la está haciendo bien, y el sistema automáticamente propone al profesor intervenir o bien ya le manda un mail directamente al alumno, el sistema diciendo, bueno, he visto que tienes problemas en nombre del profesor, deberías utilizar los servicios de apoyo de la universidad o venir a verme a una entrevista y hablaríamos de tu carrera, de tu futuro. Y los del
la luz roja, se supone que la intervención es urgente y rápida porque prácticamente hace un mes que no han entrado al aula virtual y deben haber abandonado la carrera precisamente. Arriba tienen Canewton. Canewton es una plataforma, ya saben que es mi némesis, básicamente los que me conocen. Es una plataforma de aprendizaje adaptativo que utiliza Big Data y una serie de algoritmos para personalizar el aprendizaje en muchos niveles. Por ejemplo, secuenciando caminos y rutas por los contenidos diferentes, ajustando granularidad, ajustando modo, por ejemplo, simulación, vídeo, texto, imágenes, etcétera, de acuerdo con las características del aprendiz, en función de Big Data, de datos de cohortes de estudiantes y de la performance del propio estudiante previamente. Es decir, es una plataforma que hace absolutamente o casi o prácticamente inútil a los docentes. No sé si lo han notado, pero... sí, yo siempre que veo un vídeo de Canewton siempre pienso, ¿y los maestros qué hacen cuando ocurre todo esto? ¿No? Pero bueno, da igual. Big Data y Learning Analytics y ese tipo de algoritmos son la promesa de que la tecnología va a solucionar los problemas de la educación. Todos ellos. Son las promesas que hace este tipo de tecnologías. Como otras tecnologías que hemos conocido, ¿se acuerdan de cuando empezaban las pizarras digitales? Enseñaban solas, ¿verdad? Los alumnos se motivaban. No debería decir motivación. No debería decir motivación porque el otro día me explicaron un insulto. Me lo aplicaron a mí. Me dijeron que era un motivado. Y hay que evitar a los motivados. No, las pizarras digitales enseñaban solas, ¿vale? Nosotros que somos un poco más mayores, los objetos de aprendizaje iban a revolucionar el mundo. Los objetos de aprendizaje abiertos también. Es decir, este tipo de hype que Gartner describe en esas curvas ocurre periódicamente y ahora estamos en el momento álgido de Learning Analytics, aunque Gartner ya lo baja un poco. Por lo tanto, parte de las promesas del Learning Analytics hay que tomárselas con mucho cuidado por muchos motivos. Simon Buckingham-Shum, uno de las personas que vale la pena leer sobre Learning Analytics, propone estos tres niveles. Propone un nivel micro, que sería el nivel del departamento, de la titulación o incluso del aula, un nivel meso de la institución, por ejemplo de la universidad, y un nivel macro, que podría ser incluso a nivel internacional. ¿De acuerdo? Sin embargo, quiero recordarles una frase de uno de mis filósofos de cabecera, Darth Vader, que dice algo así cuando un generalillo de esos que se cargaba cada 2 por 3, que la Estrella de la Muerte estaba ya casi reparada, dijo: no esté demasiado orgulloso de ese terror tecnológico que han construido. No estemos, los tecnólogos educativos, demasiado orgullosos del terror tecnológico de Learning Analytics. Learning Analytics significa que todo se puede cuantificar, significa que todo se puede medir, significa que la gente sabe que está siendo evaluada, medida y cuantificada en todo momento y por lo tanto que van a hacer aquello que haga falta para obtener las calificaciones. Learning Analytics acaba con el disfrute, con la distracción y con la gamificación y con todo lo que se pueda imaginar. Esto va a molestar, sí, esto va a molestar a alguna gente, pero cuidadito, os presento a Simon Buckingham-Shum, cuidadito porque el Learning Analytics es nuestra pedagogía. Es decir, el Learning Analytics implica una visión de lo que es el conocimiento, la transmisión del conocimiento, el desarrollo, la construcción de conocimientos y cómo podemos ayudar a hacerlo, muy peculiar y muy tecnológica, olvidando que la educación es una cuestión de comunicación, muy de inputs, procesos, outputs, muy siempre igual, muy objetivos predeterminados. Déjenme que lo resuma todo en una frase, o en dos, y 2 diapositivas. La primera, si alguien cree que los objetivos de la educación tienen que predeterminarse y solo podemos perseguir esos objetivos impidiendo cualquier otro objetivo, no está en mi banda. La educación es imprevisible en muchas ocasiones. Hay aprendizajes emergentes que no hemos previsto y que son los mejores que hacen los alumnos. Y hay muchas cosas que son fruto no de la improvisación, sino del azar, de vivir en un sistema complejo, no en un mundo simplón como el que se representa en muchos modelos tecnológicos de input, proceso y output. Quiero sacarles también una diapositiva. Bueno, Simon dice que si esto de la educación va a ser una empresa dedicada basada en la gestión de datos, apaga y vámonos. Quiero enseñarles una diapositiva que resume perfectamente mi postura sobre el Learning Analytics. Es una oportunidad para aprender cosas, pero cuidado
hasta dónde llegamos con el Learning Analytics. Y es la diferencia entre medir y conocer. Miren, esto es medir y esto es conocer. Si alguien cree que las dos cosas son iguales y que esta información nos da lugar a esto, a este conocimiento, creo que se equivocan. Es un tuit de un holandés. Hay algún un profesor mío que contó una historia, y ya está, ya acabo, Ramón, no te pongas nervioso, que decía que si tú quieres tener una granja de pollos, criar pollos y que los pollos estén saludables y gordos para venderlos en el mercado, deberías darles de comer todos los días y pesarlos de cuando en cuando. En educación parece que a veces se nos olvida esto y nos dedicamos a pesar los pollos y a no darles de comer. La evaluación está muy bien, pero no es el meollo de la educación. No es el meollo de la enseñanza ni del aprendizaje. Está bien evaluar para saber lo que hemos conseguido, para que la gente tenga información de lo que hace. Pero a base de evaluar todo el día y de pasar pruebas, los niños no aprenden más. Y si no, miren lo que pasa en los Estados Unidos con los resultados de PISA y de otras pruebas. Ellos que pasan 25 tests estandarizados cada día. No están muy satisfechos. Por lo tanto, si quieren tener pollos saludables, les aconsejo que les den de comer todos los días y los pesen cada 15 días. Muchas gracias a todos.